Bien, ya regresamos aquí a Antena Informativa y me acompaña esta mañana Carlos Delgado, a quien damos la bienvenida. Carlos, gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenido, como siempre. Jorge, buenos días. Buenos días, amigos. Oye, pues la economía en el mundo sigue impactando a la economía mexicana. En este caso fue positivo lo que tuvimos porque después de que Grecia recibe un respiro, el dólar pues pierde terreno ante el peso mexicano, por lo menos un poquito. Sí, sin duda, Jorge, ya nos encontramos al final de este proceso. Ya Alexis Tsipras ya presentó algunos acuerdos que le estaba pidiendo la Comisión Europea, la cual está integrada por el Fondo Monetario Internacional, por la Comisión propia de Europa y el Banco Central Europeo. Ya presentó una propuesta de acuerdos en la que negocian por una parte lo que le está pidiendo la Troika, que es esta Comisión, Fondo Monetario y Banco Central, y lo que está ofreciendo el primer ministro heleno Alexis Tsipras. Entonces, lo que está ofreciendo Tsipras es hacer una evaluación de lo que son el pago de las pensiones y jubilaciones, hacer una evaluación con el objeto de bajar el gasto corriente referente a esos dos conceptos, vender algunas empresas nacionales, reducir algunos puestos de trabajo en el gobierno y desde luego bajar sueldos y salarios, aumentar impuestos en las islas y en algunos productos suntuosos, los cuales no los cobraba, y entonces el Fondo Monetario está analizando junto con la Comisión Europea y el Banco Central para el próximo domingo tomar una resolución. Pero aquí el efecto es que desde el momento en que ya están en la mesa negociando, ya es favorable. ¿Por qué? Bueno, pues porque se nota en la Bolsa Mexicana de Valores, en las bolsas de valores más importantes del mundo, y se nota en el tipo de cambio. Llegamos a los niveles de 16.25, Jorge, y hoy regresamos a los niveles de los 16 pesos, todavía muy depreciado el peso mexicano, Jorge. Desafortunadamente, y seguimos dependiendo de la economía mundial, los vaivenes de los mercados internacionales, pues simple y sencillamente nos siguen llevando como si fuera una pequeña barca ahí con el oleaje de estos grandes mercados. México sigue sin tener esta economía propia, que aunque si bien, hay que decirlo, nuestra moneda mexicana está siendo tomada en muchos países como una moneda secundaria que tiene un gran soporte por la macroeconomía, los vaivenes en los mercados internacionales aún nos siguen impactando. Sí, efectivamente, Jorge, los vaivenes internacionales, México depende un 90% del comercio internacional, principalmente con la hegemonía estadounidense, y precisamente esta situación que se está presentando en Grecia hoy en la actualidad es porque no han reactivado el mercado interno. Dependen en un 84% de lo que es la actividad externa que proviene de factores externos como es el turismo. Entonces, por esa razón es muy importante que nosotros estemos difundiendo y analizando este tipo de modelos, este tipo de situaciones macroeconómicas que se dan en la economía internacional. México depende muchísimo, como bien lo comentas tú, del comercio internacional, y no hemos tenido la capacidad y la eficiencia y la efectividad de reactivar el mercado interno, Jorge. El mercado interno es un motor fundamental precisamente para que en los ciclos económicos, en esos vaivenes que registra la curva del Producto Interno Bruto, el desempleo y lo que es la inflación, es muy importante reactivar el mercado interno. Es decir, que se genere comercio doméstico entre los agentes y las unidades económicas, entre la familia, la empresa y el gobierno, ubicados dentro del país. El mercado interno sin duda es uno de los factores fundamentales para fortalecer la economía de un país, y México no está haciendo lo propio, Jorge. Desafortunadamente esto es una realidad que ha persistido a través de mucho tiempo y es que, pues Carlos, vienen empresas que invierten cantidades multimillonarias en nuestro
en nuestro país, pero desafortunadamente la proveeduría, como es el caso del sector industrial manufacturero de exportación, pues no la desarrollamos. Tenemos aquí las empresas que requieren infinidad de productos y materia prima y simple y sencillamente no desarrollamos esta proveeduría. Pasa lo mismo con el turismo, bien, el turismo deja una cantidad importante de dinero, pero no deja de ser parte de un mercado internacional que el día que no tienen dinero aquellos mercados, pues simple y sencillamente esto no viene y nos afecta. Y es algo que no hemos podido cambiar y es aquí donde nos impacta. Sí, efectivamente, nada más la cifra, el dato, Jorge, queridos amigos, de la proveeduría de la que se refiere el licenciado Ramírez, es justamente el 2.6% lo que nosotros vendemos como proveedores en lo que son servicios, insumos y materias primas y lo que es el capital fijo a las empresas extranjeras. 2.6%, tenemos 30 años con esta cifra y efectivamente no hemos logrado superar este indicador. Entonces, lo importante es esto de Grecia. ¿Por qué lo tenemos que comentar hoy por hoy, Jorge? Lo tenemos que comentar porque en el caso de Grecia, por ejemplo, van a tener que bajar sueldos exorbitantes, como en el caso de México los tenemos, de los funcionarios públicos. Pero ¿qué va a pasar, Jorge? Si la economía de Grecia tiene un decrecimiento del 26%, se encuentra en crisis, se requiere aumentar el gasto, la inversión, Jorge, se requiere aumentar las exportaciones, como es el caso del turismo, y lo que están haciendo es precisamente hacerlo menos competitivo al reducir el gasto por parte de los trabajadores de gobierno, al reducir los ingresos de las pensiones y jubilaciones, se va a reducir la demanda, Jorge. Y en crisis es una contrapropuesta, contracíclica, porque el ciclo económico indica que están en crisis y se requiere aumentar torrentes de flujos, como es el caso de los 50,000 millones de dólares que está solicitando Grecia al Fondo Monetario Internacional a 3 años, al 2018. Eso es lo que se requiere. Si recortan el gasto a través de cancelar puestos, van a recortar sueldos, salarios, van a recortar ingresos del factor demanda, del factor consumidor, y además están aumentando impuestos en las islas y van a pegar un poco más negativamente al sector turismo, que es la parte fundamental de Grecia. Y así está México. Debemos de tomar en cuenta todo esto, precisamente aprender en país ajeno estos fenómenos que están sucediendo al interior y exterior de la economía de cada uno de ellos. Bien lo dices, Carlos, no hay nada como aprender de los errores ajenos porque estos no nos cuestan, así que mira aquella falla de Grecia y mira cómo las economías y los manejos podrían considerarse un tanto similares. Pero bueno, Carlos, así las cosas, esperemos y mejoren a nivel mundial la economía y con ello la de México. Gracias por tu visita, nos vemos la próxima semana. Gracias, Jorge, buen fin de semana. Vamos a un corte comercial, regresamos con más aquí en Antena Informativa.